Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, las noticias de última hora y, por supuesto, todo el drama que conlleva. Yo soy, y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha mantenido a todos en vilo, el impacto de Kerem Bürsin, la revelación de una cita secreta con Hande Erçel, y la reacción inesperada. Prepárense porque este vídeo está lleno de chismes, detalles jugosos y por supuesto, mis opiniones sobre todo este asunto. Para aquellos que son nuevos por aquí, bienvenidos. Este es un espacio seguro para hablar abiertamente sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Si aún no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo chisme. Y por favor, no duden en darle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a que más personas descubran este rinconcito. Gracias de antemano por todo su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin, para quien no lo conozca, es un actor turco increíblemente talentoso y guapo, conocido por su papel en Love is in the Air, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y Hande Erçel, por su parte, es la coprotagonista de Kerem en la serie, también una actriz talentosísima y una de las mujeres más hermosas de Turquía. La química entre ellos en pantalla era innegable, y para el deleite de muchos, esa química trascendió la ficción. Sí, estamos hablando de la famosa pareja Kerem y Hande, o como les gustaba llamarlos a sus fans, Kerem-Hande. Su relación, al principio, fue un secreto a voces. Los rumores circulaban, las fotos tomadas por los paparazzi hablaban por sí solas, pero ellos mantenían cierta discreción, alimentando la curiosidad de todos. Era el juego perfecto del gato y el ratón, ¿no? Las miradas, los gestos, las apariciones sospechosas en los mismos lugares. Todo eso mantenía a los fans al borde del asiento, especulando y soñando con la confirmación. Y finalmente llegó ese momento. Un post en redes sociales, una foto juntos, una declaración sutil. La confirmación llegó y el mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron de alegría. Los foros de fans servían de emoción. Lo sabíamos, gritaban algunos. Son la pareja perfecta, coreaban otros. Era un tsunami de amor y apoyo. Y cómo no, si eran la pareja ideal. Kerem con su encanto, su sonrisa cautivadora y su talento innato. Hande con su belleza deslumbrante, su carisma y su dulzura. Juntos, eran dinamita. Todos estábamos felices por ellos, y vaya que lucían bien juntos. Se complementaban a la perfección, tanto en pantalla como en la vida real. La complicidad, la admiración mutua, la conexión que irradiaban era palpable. Y así fue como vivieron su relación, bajo la atenta mirada del público, durante un tiempo. Era una etapa de ensueño para los fans, un cuento de hadas moderno. Compartían fotos en redes, cada publicación era analizada al detalle por los seguidores. Se dedicaban mensajes románticos, que hacían suspirar a todos. Asistían a eventos juntos, deslumbrando en cada alfombra roja, capturando todas las miradas y alimentando el fervor de sus seguidores. Era una relación apasionada, intensa y por lo que se veía, muy feliz. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, la inspiración de otros. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no siempre dura para siempre. Y tristemente llegó el día en que anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos. Los corazones de los fans se rompieron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente, tan rápido como se propagan las malas noticias en la era de las redes sociales. Se habló de agendas apretadas, de compromisos laborales que les impedían pasar tiempo juntos, de incompatibilidad de personalidades e incluso de infidelidades. Los rumores eran tantos y tan variados que era difícil saber cuál era la verdad. ¿Quién estaba detrás de la ruptura? ¿Qué motivos reales llevaron al fin de esta relación tan admirada? Pero como suele pasar, la verdad, o al menos toda la verdad, raramente se revela en el mundo de la farándula. El misterio se mantuvo alimentando la curiosidad y el morbo. Después de la separación, cada uno tomó caminos diferentes, pero ambos, con la cabeza alta, continuaron brillando en sus carreras. Kerem se mantuvo activo en su carrera, protagonizando nuevas series y películas.
Demostrando su profesionalismo y su talento, no se dejó vencer por las circunstancias. Se enfocó en su trabajo ofreciendo nuevas actuaciones que reafirmaban su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Hande, por su parte, también siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevos proyectos que la consagraron como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Además, continuó trabajando como modelo, posando para importantes marcas y demostrando su versatilidad y su elegancia. Demostrando que era una mujer fuerte e independiente, que no se dejaba abatir por las adversidades. Y aunque ya no estaban juntos, el interés del público por ellos no disminuyó. Seguían siendo dos de las personalidades más populares de Turquía y del mundo. Sus nombres seguían siendo tendencia en redes sociales, sus proyectos eran esperados con ansias y sus movimientos eran seguidos de cerca por sus millones de fans. Ahora bien, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo de hoy, la revelación de una cita secreta. Hace poco comenzaron a circular rumores y fotos, tomadas por paparazzi, que mostraban a Kerem Bürsin y a Hande Erçel reunidos en un lugar privado. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Los portales de noticias y las páginas de fans se inundaron de comentarios y reacciones. ¿Una cena romántica? ¿Un reencuentro amistoso? ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban tratando de mantenerlo en secreto, o simplemente querían disfrutar de un momento de privacidad? Las fotos mostraban a Kerem y Hande en un ambiente íntimo, sonrientes y relajados. Parecían estar disfrutando de su compañía, como si el tiempo no hubiera pasado. La especulación creció exponencialmente. ¿Sería posible que la chispa entre ellos todavía existiera? ¿Estarían considerando una reconciliación? La expectación era máxima. Todos queríamos saber la verdad. ¿Qué había sucedido en esa cita? ¿De qué hablaron? ¿Cómo se sentían? La curiosidad era insaciable. Los fanáticos esperaban ansiosamente cualquier declaración, cualquier pista, cualquier detalle que pudiera aclarar la situación. ¿Era solo un encuentro casual, o el inicio de algo más? Estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Y aquí es donde entra en juego el factor reacción inesperada. Porque, señoras y señores, lo que sucedió después de la revelación de esta cita secreta fue peculiar, por decirlo suavemente. La reacción de ambos fue enigmática, ambigua, y dejó a todos con más preguntas que respuestas. La expectación que generó el encuentro fue superada por la incertidumbre de la reacción de los involucrados. En lugar de una confirmación, un desmentido o incluso un silencio sepulcral, lo que obtuvimos fue una serie de reacciones contradictorias y ambiguas por parte de ambos. Kerem, por un lado, no hizo ninguna declaración oficial. Se mantuvo hermético, evitando responder a las preguntas de la prensa y no haciendo ningún comentario en sus redes sociales. Una estrategia muy enigmática para dejar a la gente con la intriga. ¿Era una forma de proteger su privacidad? ¿O simplemente no quería alimentar más los rumores? La ausencia de declaraciones oficiales solo sirvió para alimentar la curiosidad y la especulación. Los fans se debatían entre la esperanza de una reconciliación y el temor a una decepción. Cada movimiento, cada gesto, era analizado al detalle, en busca de una señal que pudiera dar alguna pista sobre lo que realmente estaba pasando. Hande, por otro lado, fue un poco más activa. Aunque no confirmó ni desmintió la cita, sí compartió algunas publicaciones en sus redes sociales que a ojos de muchos parecían indirectas. Publicó fotos de ella misma disfrutando de su tiempo, luciendo radiante y aparentemente feliz. También compartió frases y mensajes que parecían aludir a la importancia de la libertad, la independencia y el amor propio. La interpretación de estas publicaciones fue muy variada. Algunos interpretaron que Hande estaba dejando claro que estaba soltera y disfrutando de su vida, sin darle demasiada importancia a la cita con Kerem. Otros, en cambio, vieron en estas publicaciones una forma de protegerse, de evitar la presión mediática y de mantener su privacidad. Y por supuesto, no faltaron aquellos que especularon que Hande estaba enviando mensajes cifrados, indicando que sí había una posibilidad de reconciliación. Pero, ¿cuál fue la verdadera reacción de Hande? ¿Qué significaron estas publicaciones? ¿Qué sintió al reencontrarse con Kerem? ¿Estaba feliz, indiferente o, tal vez, algo más? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de saber. Solo ellos saben lo que realmente pasó.
La incertidumbre solo sirvió para aumentar el interés del público y mantenerlos a todos al borde del asiento. Lo que sí podemos decir es que esta situación generó aún más interés y especulación. Los fanáticos no dejaron de comentar, analizar y debatir sobre cada detalle, cada publicación, cada gesto. La cita secreta se convirtió en el tema de conversación del momento, y Kerem y Hande volvieron a ser el centro de atención. Los medios de comunicación se volcaron en el tema, y los hashtags relacionados con ellos inundaron las redes sociales. Pero, ¿qué impacto ha tenido todo esto en la carrera y la imagen de ambos? En el caso de Kerem, su perfil como un actor exitoso y deseado no se ha visto afectado. Al contrario, esta situación ha generado aún más interés en él. Las mujeres siguen suspirando por él y los directores siguen queriéndolo en sus proyectos. Su atractivo y su talento siguen intactos y su popularidad continúa creciendo. Hande, por su parte, ha mantenido su popularidad como una de las actrices y modelos más influyentes de Turquía. Su imagen como una mujer fuerte e independiente y exitosa no se ha visto perjudicada. Al contrario, esta situación ha servido para reforzar esta imagen. Ha demostrado que es una mujer segura de sí misma, que sabe manejar la atención mediática y que no se deja afectar por los rumores. En definitiva, la cita secreta de Kerem y Hande ha sido un episodio más en la vida de estas dos celebridades. Un episodio que ha generado mucha expectación, controversia y especulación. Un episodio que ha demostrado una vez más el poder mediático de las redes sociales y la capacidad de las celebridades para mantenernos enganchados a sus vidas. La ambigüedad de sus reacciones solo sirvió para alimentar la curiosidad del público y mantener el misterio. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, en primer lugar, que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones pueden terminar, pero que los sentimientos pueden perdurar. Y que, a veces, las segundas oportunidades existen. El corazón humano es un misterio y las relaciones, un camino lleno de altibajos. En segundo lugar, que el mundo del espectáculo es un constante vaivén de emociones, rumores y especulaciones. Que los famosos son seres humanos con sus propios sentimientos, deseos y problemas. Y que a menudo su vida privada se convierte en un espectáculo público. Es el precio de la fama, la moneda de cambio para quienes deciden vivir bajo los reflectores. Y en tercer lugar, que los fanáticos son una parte fundamental de este juego. Son ellos los que alimentan el interés, los que generan el debate y los que mantienen viva la llama de la curiosidad. Sin ellos, el mundo del entretenimiento no existiría. Son los que compran los boletos, ven las películas, leen las revistas y comentan en las redes sociales. En resumen, la cita secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema candente que ha generado un gran impacto en el mundo del entretenimiento. La reacción inesperada de ambos, llena de ambigüedad y misterio, ha mantenido a los fanáticos en vilo y ha alimentado la curiosidad de todos. El enigma de su relación, la incertidumbre sobre su futuro, han capturado la imaginación del público y han demostrado una vez más el poder de las celebridades para crear fascinación y debate. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían estar considerando una reconciliación? ¿Qué les parecieron las reacciones de ambos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Son team reconciliación o prefieren que sigan caminos separados? ¿Creen que las publicaciones de Hande fueron indirectas o simplemente una casualidad? Quiero leer sus teorías. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis y chisme sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y su cita secreta. Espero que hayan aprendido algo nuevo o al menos, se hayan divertido un rato. No olviden dejar su like si les gustó este contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem y Hande. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.